Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, domingo, el fin de semana transcurre bastante tranquilo hasta ahora. Subimos 0,42%. Ayer prácticamente el mercado no se movió. Lo esperado dentro de lo que cabía. Tuvimos las caídas del jueves y viernes y como hemos comentado estas últimas semanas, pues cuando hay algo que preocupa a los mercados, las bolsas caen el jueves y el viernes porque los fines de semana está cerrado y no se puede tomar ninguna decisión, así que la gente tiene cautela, se mantiene fuera del mercado durante el fin de semana y el lunes, como las cosas no han cambiado, porque no han cambiado realmente, está pasando el fin de semana y no hay nada nuevo, pues seguramente el mercado rebotará. Y luego a partir de la semana, pues empezaremos a tener las noticias de la semana, con datos, con expectativas, con movimiento del petróleo que nos dirá si el mercado sigue teniendo miedo o no. Y retomaremos ahí el pulso al mercado. Pero de momento, como digo, el fin de semana pues transcurre de forma normal. Yo creo que de aquí a que cierre la vela del día de hoy, pues a la tarde ya sabéis que empiezan a activarse un poco los mercados y suele haber un movimiento. Espero que sea de cierta recuperación, pues teniendo en cuenta que, como digo, no ha pasado nada el fin de semana, nada que haga que el mercado tenga por qué caer más. O sea, había mucho miedo el jueves y el viernes de que pudiese haber una intervención terrestre el fin de semana. No hay nada de eso, por lo tanto, ese miedo que había, que estaba solo en la cabeza de los inversores y no ha sido real porque no se ha dado, pues se tendrá que deshacer el lunes con recuperaciones, ¿no? Entonces espero que según avance la tarde del día de hoy, pues empecemos a recuperar algo ya desde hoy en Bitcoin, ya que es el único activo que está abierto. Y luego cuando empiecen las bolsas el lunes, pues creo que el mercado se comportará un poco mejor que como terminó la semana. Eso no quiere decir que estemos libres de caídas porque el final de la semana volverá a ser negativo si sigue habiendo tensión y si no se soluciona nada, porque la gente volverá a pensar que el fin de semana es mejor estar fuera, que hay que tener precaución por si pasa algo. Y volveremos a caer seguramente jueves y viernes. Y bueno, pues eso hasta que se quiebre esa situación, ¿no? Y empecemos a ver un poco la salida a este conflicto, ¿no? Hasta que no se vea eso, el mercado va a estar em, claramente influido por lo que ocurra allí, ¿no? Y mientras eso pasa, pues Bitcoin, vamos a ver si poco a poco sigue aguantando todas estas acometidas del resto del mercado, estas caídas que estamos viendo en el SP 500 que le están llevando a una tendencia bajista, bueno, a una corrección bajista importante, pues vamos a ver si Bitcoin las va poco a poco esquivando y manteniendo esta zona en la que está ahora, entre los 66.000 y los 72.000. Si mantiene este nivel de cotización lateral mientras las bolsas caen, el potencial de subida posterior cuando las bolsas recuperen y cuando todo esté un poco más claro, pues es grande, ¿no? Pero de momento, pues lo que hay que hacer es eso, resistir y aguantar en estos niveles. Bien, las resistencias son claras, están lejos, están en esa zona alta, en 72.800, 74.900. El gráfico semanal, la vela semanal termina negativa. Bueno, de momento va negativa. Yo espero que al cierre de hoy todavía recupere algo y quizás cierre al mismo nivel que empezó la semana, es decir, cerca de los 68.000, más o menos. Podría ser tranquilamente a lo largo de la tarde esa recuperación. Nos dejaría una vela neutral semanal y eso sería positivo para el inicio de la siguiente semana. Como digo, durante el principio de la semana que viene seguramente no irá mal, pero luego pues seguramente tendremos otra vez el jueves y viernes si las cosas no progresan, si no hay avances en el sentido de que se vea el final del conflicto en algún momento o se vislumbre una posibilidad de que ya no quede mucho para que el conflicto termine. Si eso no ocurre, jueves y viernes seguramente volveremos a tener jornadas negativas, así que debemos aprovechar las primeras jornadas de la semana, bueno, hoy también, el día de hoy, más las primeras jornadas de la semana para recuperar lo suficiente para que luego lo que venga jueves y viernes no nos lleve por debajo de estos niveles y volvamos a acercarnos un poquito a la zona de resistencia. Gráfico diario, ya hemos visto, estamos ahí un poquito por debajo de esta línea morada, tenemos que recuperarla para que el mercado se tranquilice un poco, o sea que entre hoy y mañana debería situarse de nuevo por encima de esa línea morada y por encima de la línea verde. Y en el gráfico horario,
pues la resistencia para empezar la recuperación, que posiblemente sea esta tarde, como digo, es superar a cierre los 67.020. Una vez que supere una vela horaria 67.020 a cierre, claramente por encima de ese nivel, o sea, no me vale que sean $10, pues, por ejemplo, en 67.200, un cierre en 67.200 de una vela horaria hoy a la tarde, probablemente nos lance hacia la zona de los 67.800. Con lo cual terminaría la vela semanal en neutral, porque terminaría en el mismo precio de apertura y nos facilitaría rebotes al principio de la semana, que es lo que estamos hablando. Bien, en cuanto a soporte, la zona inferior es 66.368 y luego, por supuesto, los mínimos que marcamos el viernes en 65.600. Si se pierden esos niveles, evidentemente el mercado caerá. Son niveles críticos porque si se pierden esos niveles ya estaríamos acercándonos a la zona de los 60.000 de nuevo, que en teoría debería ser el mínimo de este movimiento y en teoría no debería perderse. Pero claro, eso es en teoría si las cosas no se siguen deteriorando semana tras semana tras semana. Es decir, no podemos estar con esta situación de conflicto durante mucho más tiempo, porque evidentemente las cosas se van deteriorando si mantenemos esa situación. Dominancia de Bitcoin rebota un poco. Estos días ha habido un poquito de rebote de las altcoins con respecto a Bitcoin. Algunas no. En el caso de AVE ha seguido cayendo, como vemos aquí. Ha perdido el soporte y se ha ido para abajo. Cardano está justo en el soporte, aunque hoy ha estado por debajo. Pero como lo que importa es el cierre, de momento no ha perdido. BGB bajando en el día de hoy. Como veis, ha tenido un pequeño rebote estos días, pero está muy castigada desde el día 5 de febrero, que marcó este máximo en esta zona de los 0,00004239, pues no ha hecho más que caer. BNB sí que sube en el día de hoy un poquito, 0,08%, no está nada mal en comparación. Ethereum sube un 0,07. Ayer rebotó un poco, pero el cierre no fue capaz de aguantar ese rebote. Termina por debajo todavía de la resistencia de los 0,03026. Es el nivel a batir. Solana la tenemos bajando un 0,01%, es decir, casi sin hacer nada. En este caso está peor que Ethereum porque se aleja bastante de la resistencia, que son los 0,001296. Y XRP baja un 0,35%. En este caso, como veis, va haciendo escalones cada vez más bajos. Al principio estaba oscilando, como veis, en esta zona de aquí. Perdió ese escalón, empezó a oscilar en esta zona de aquí. Perdió ese escalón, ha empezado a oscilar en esta zona de aquí. Y esto es lo que está ocurriendo. Están distribuyendo, va cayendo a niveles inferiores, tiene de vez en cuando algún repunte que le lleva quizás por encima del nivel anterior, como aquí o como aquí. Pues aquí también aquí también, fijaros, tiene algún repunte puntual que le lleva por encima, pero luego pierde nivel y vuelve a oscilar entre niveles inferiores. El siguiente nivel será aquí y aquí seguramente, y así, poco a poco, pues desinflándose pues la distribución que hay, tremenda en este activo, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, activo no, en este token, ¿no? Bien, y poco más. ZK subiendo un 1,08%, aguanta también, pero es otra que está en distribución de momento, hasta que no se diga lo contrario, máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, ya digo, hasta que no cambie, ¿no? De momento el soporte tiene en 0,02909. Si pierde ese nivel, continuará con las caídas también. Y nada, pues dejamos ahí el mercado. No hay mucho más que añadir en el día de hoy, esperando que inicie la semana. 66.630. 0,38% arriba. Creo que durante la tarde tendremos ese repunte hacia cerca de los 68.000. Eso espero, que cierren esos niveles. Sería lógico una semana de transición en la que el principio de la semana fue positivo, el final de la semana negativo y bueno, el fin de semana pues intentando un poco volver al ritmo de mercado y como digo pues el miedo que había el jueves y viernes
que estaba en la cabeza de todos de que pudiese haber una intervención terrestre, pues fin de semana no ha ocurrido nada, era un miedo que solo estaba en la cabeza de los inversores, por lo tanto, en principio deberíamos recuperar un poco las jornadas de lunes y martes y luego veremos a ver qué pasa. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.